Amados hermanos, vamos a dar inicio a nuestro estudio. Los niños pueden pasar a su salón. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿vale? Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias Señor, porque un miércoles más podemos estar aquí reunidos como iglesia local. Señor, gracias por la vida de mis hermanos, Dios. Gracias porque permitiste que llegaran bien a este lugar. Gracias, Señor, porque acomodas sus tiempos y hay disposición en la vida de mis hermanos para poder estar aquí de una manera presencial. En esta tarde, Señor, tarde-noche, te pido, Padre eterno y glorioso, que me des sabiduría, me des entendimiento, Padre, para poder compartir tu palabra, para compartir el mensaje que tienes para nosotros, que podamos descubrir, Señor, la riqueza de tu palabra y podamos entender y comprender este libro tan maravilloso y lleno de esperanza, Señor, que es Apocalipsis. Yo te doy gracias, mi Dios. Te pido por aquellos hermanos que vienen en camino, Señor, que puedan llegar bien, para que también puedan unirse a nosotros en este estudio. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, estamos con nuestro estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis, y la clase pasada vimos el capítulo 10, entonces el día de hoy vamos a estudiar el capítulo número 11. Vamos a ir ahí a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis 11. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 11. Voy a leerlo, ¿sale? Voy a leerlo y dice así. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviados por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta,
Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser para nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Hermanos, necesitamos comprender, lo hemos dicho a través de estos estudios, necesitamos comprender que cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, al ser una literatura apocalíptica, debemos enfocarnos en la esencia del mensaje y no en pequeños detalles, porque si nosotros nos enfocamos en cada uno de los pequeños detalles, vamos a perder el sentido de la esencia, de lo que realmente nos quiere hablar el mensaje. Es por ello que si nosotros nos enfocamos en las pequeñeces o en ciertas simbologías nada más, vamos a perder la esencia. Es por ello que hemos perdido muchas veces el libro de Apocalipsis como un libro lleno de esperanza, y más que ser un libro lleno de esperanza, se ha tomado como un libro lleno de temor, que las personas no quieren leer, o muchas veces terminan leyéndolo más por morbo que por aprendizaje. Entonces, tenemos que entender la esencia del mensaje, repito, al ser una literatura apocalíptica. Si le vamos a poner un título a este tema del día de hoy, del capítulo 11, pues lo vamos a llamar así como se nombra ahí mismo, si trae la Reina Valera, que habla los dos testigos y la séptima trompeta. Voy a titularlo así: los dos testigos y la séptima trompeta. Hermanos, y lo hemos dicho a través de estos estudios, ¿cuántas cosas no se ha dicho sobre estos dos testigos? ¿Cuántas cosas no se ha hablado sobre estos dos testigos? ¿Quiénes serán estos dos testigos? Algunos dicen estos dos testigos Elías, otros dicen Elías y Moisés, otros dicen no, pero Moisés sí vio muerte, quien no vio muerte fue Enoc, entonces serían Elías y Enoc. Algunos otros dicen no, pues entonces a lo mejor no son esos, simplemente es un simbolismo, pero son otros profetas u otras personas. Y cuando comienzan las guerras en el Medio Oriente, comienza la aparición de ellos, ¿no? Como cuando comenzó esta situación que iba y empezaron a sacar videos de un anciano que iba caminando por ahí y decían: este es uno de los profetas que ya apareció. Y comenzamos a ver esas cosas cuando la palabra de Dios pues no nos habla realmente así. Los que hemos estado en este estudio, o los que han seguido este estudio desde un comienzo, desde un principio, hemos comprendido y hemos visto a la luz de la Biblia que muchas de las cosas que Apocalipsis menciona son más simbólicas que literales, ya que, repito, es una literatura apocalíptica y vamos a encontrar mucha simbología, vamos a encontrar mucha numerología, y cuando nosotros hablamos o decíamos que cuando la palabra de Dios dice y habla de estos dos testigos, la postura que tenemos como iglesia es que cuando habla de estos dos testigos hace referencia a la iglesia de Cristo, hace referencia a la iglesia militante. No es que hable de dos testigos, que vaya a ser Elías y Moisés, que vayan a regresar, o Elías o no. Entonces, estos dos testigos, hermanos, son la iglesia que está en medio de todo dolor y sufrimiento, pero sigue predicando la palabra hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos dirán, pero aquí dice dos testigos, y cuando tú hablas de la iglesia, pues hablas como de una persona, ¿no? La iglesia. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia por qué
creemos que es la iglesia. Y vamos a comenzar con el versículo 1 y 2 que dice: entonces me fue dada una caña templo de Dios, que es la iglesia, hermanos. Y esto lo hemos estudiado desde el principio que iniciamos estudiando Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué dice aquí Juan? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre. Al reconstruir el templo de Jerusalén, ese es el templo de Dios. Ya no es el templo de Dios, hermanos. Aunque eso se ha reconstruido 3, 4, 5 veces, eso ya no es el templo de Dios, porque Dios no habita en cosas hechas por manos, sino que ahora su Santo Espíritu mora dentro de cada creyente. Entonces no encuentro mucha lógica al creer que al reconstruir el tercer templo es el templo de Dios. No, porque el Nuevo Testamento nos habla que nosotros somos el templo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice el apóstol Pablo, o pregunta el apóstol Pablo, 1 de Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Así o más claro? Hermanos, cuando la palabra de Dios nos habla del templo de Dios, está hablando acerca del creyente, acerca del cristiano.
Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16 al 17. Y yo sé que algunos hermanos, para poder afirmar o decir, no, es que sí se refiere al tercer templo que va a ser reconstruido, dicen, es que quizás Pablo no tenía esta revelación que a Juan se le dio. No, hermanos, es el mismo espíritu. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16 al 17. Segunda de Corintios 6, 16 al 17. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Otra vez dice el apóstol Pablo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Hermanos, cuando Juan nos está escribiendo en esta carta y dice que tomó la vara o la caña para medir el templo, lo que Juan está hablando es que Dios tiene protección hacia su iglesia. Hay una protección hacia su iglesia. Tiene una protección espiritual, hermanos. Y todo aquel que es creyente pertenece al pueblo de Dios. Todo aquel que es nacido de nuevo es un cristiano, pertenece al pueblo y es un templo de Dios. El Señor pide a Juan que debe medir, le dice, mide el templo. Pero ¿por qué medía el templo también Juan? Hermanos, Juan medía el templo para delimitar quiénes son los suyos. Es como si a ti te regalaran unas tierras y te dicen, vamos a regalar unas tierras, y vas para allá y dices, pues mira, aquí de todo esto te tengo 1 hectárea. ¿Qué vas a hacer tú? Pues ves y dices, no, pues aquí son como 10. ¿Qué vas a hacer? Comenzar a medir para delimitar lo que es tuyo. Lo que está fuera de ahí no es tuyo. Lo que está dentro de ahí te pertenece. Nadie puede entrar. Ya no entran, ya es propiedad privada. Nadie puede entrar ahí, es tuyo. Y es lo que Juan está dando a entender a sus lectores. Recordemos que los cristianos estaban siendo perseguidos, hermano. Estaban sufriendo. Y cuando los cristianos estaban leyendo esta carta, realmente no era algo nuevo, no era algo como que un templo, a ver, ¿cómo será? No, realmente lo estaban entendiendo. No era algo ¿cómo se dice? Enigmático de algo que no entendieran. Lo estaban comprendiendo, que Dios había delimitado, Dios tenía guardado, Dios sabía cuál era su propiedad, quiénes son los suyos, cuántos tiene el Señor. Entonces, cuando el Señor dice que mide los que son de Él, y dice que los mide con la vara, con la caña, de esta manera mide el Señor a los que son suyos. Hermanos, ¿y cómo el Señor puede medir a los que son suyos? Por eso dice, con la vara, con la caña. Y esto, hermanos, es con el canon, con la palabra de Dios. Así es el Señor como mide a todo creyente. ¿Tú quieres saber si alguien es creyente? Obviamente por sus frutos, por la palabra de Dios. ¿Qué tanto vive la palabra de Dios? ¿Qué tanto la vive? En Juan capítulo 14, versículo 15, el Señor dice, si me amáis, ¿qué? Van a vivir como ustedes quieran. Si me amáis, guardarán mis mandamientos. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, si me amas, obedecerás mis mandamientos, obedecerás mi palabra. Entonces los verdaderos creyentes están protegidos espiritualmente en este mundo. Hermano, ¿un creyente puede sufrir? ¿Un creyente le puede dar cáncer? ¿Un creyente puede morir en un accidente? Sí, hermanos, de eso no estamos libres. De eso no estamos exentos. Pregúntale a la iglesia primitiva que los estaban poniendo ahí para hacer iluminar Roma. Los ponían con brea y los encendían.
Claro, ellos estaban conscientes que el cristiano no estaba libre del sufrimiento, pero sí estaba protegido espiritualmente. ¿Por qué? Porque tenían el sello de Dios, la marca de Dios, que es el Santo Espíritu de Dios. Hermanos, entonces, cuando nos habla aquí y nos dice el altar, y también que mide el altar, estamos hablando que el altar, ya lo habíamos visto y no me puedo regresar a volver a ver todo eso. Cuando habla del altar, está simbolizando la oración de los santos. Pesa, mide y no la tiene en poco la oración de los suyos, de los santos. Hermanos, en el capítulo 10, o sea, en el capítulo anterior que estudiamos el miércoles pasado, vimos cómo Juan, el apóstol Juan, come ese librito agridulce, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, ese librito agridulce que era dulce en su boca, pero amargo en su vientre. Y decíamos que este librito agridulce es el Evangelio. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, es dulce. Llevamos algo dulce en nuestra boca, lo saboreamos, lo hablamos, lo decimos. Es dulce, pero cuando el Evangelio es rechazado, sabemos que viene juicio hacia la persona, es amargo en nuestro vientre. Nos duele cuando vas, mira mamá, el Señor te dice, no hijo, yo no creo. Hay como una amargura dentro de ti, como un dolor dentro de ti cuando el Evangelio es rechazado, hermanos. Pero cuando sale también cuando de la boca del creyente sale este Evangelio, es fuego consumidor. Es fuego consumidor, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra, ¿verdad? Dice, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo te explicas tú que nadie sabía tu vida y un día llegaste a una congregación y el que no te conoce comenzó a predicar la palabra de Dios y te comenzó a describir? Tú borracho, tú mujeriego, tú qué? Y dices, ¿quién le dijo mi vida a este? Es la palabra de Dios, hermanos. Es la palabra de Dios que comienza a revelar y a sacar lo que hay en tu corazón y a darte cuenta de lo que antes no te dabas cuenta. Entonces, hermanos, cuando Juan come este libro, no era comer por comerlo. Tenía un propósito al comer este libro. Si tú eres creyente, no eres para que solamente tú seas salvo y ya, y voy a vivir feliz para siempre. Si el Señor te ha predestinado, el Señor te ha escogido, el Señor te ha dado la salvación, el Señor te ha añadido una iglesia local, no es para que te quedes ahí. ¿Para qué es? Para que también vayas y prediques el Evangelio. Porque esa fue la encomienda que el Señor le dio a sus discípulos. No dijo, ustedes dos se ya conocen, ustedes dos se van a vivir felices para siempre. No, les dio el mandato. Ustedes van y predican el Evangelio a toda criatura. Entonces, cuando Juan come el librito, esto tenía un propósito, no solamente el de gustarlo de dulce, amargo, no, tenía el propósito. Y es lo que el capítulo 11 nos va a mostrar, el propósito de comer el libro. Y es por eso que el versículo 3, y del 3 al 6, lo vamos a poner como la misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Dice Apocalipsis 11, versículo del 3 al 6. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Hermanos, algunos estudiosos de la Biblia y hombres serios de la Biblia dicen que cuando se menciona aquí los 42 meses, que esto equivale igual a 3 años y medio, dicen que está hablando de un tiempo
literal, 3 años y medio. Por eso dicen que se habla de 3 años y medio de la tribulación, pero después van a venir 3 años y medio de una gran tribulación, y así se hacen 7 años. Hermanos, pero cuando la palabra de Dios nos está hablando de 42 meses, cuando la palabra de Dios nos habla de 3 años y medio, cuando la palabra de Dios nos habla de 144,000, cuando la palabra de Dios nos habla de 24 ancianos, realmente la palabra de Dios en la literatura apocalíptica nos hace ver que es más un tiempo limitado que un lugar de tiempo. Por eso decíamos, cuando la palabra dice que el Señor sella 144,000, no es que haya sellado a 144,000 personas literalmente. A lo que se refiere esto es que el Señor sabe cuántos son sus escogidos. No se puede añadir ni se puede quitar. Por eso creemos que la salvación de Dios no se pierde. Una vez que tú eres salvo, eres salvo. Tú ya no puedes perder tu salvación, porque al Señor no se le escapa a nadie. El Señor tiene su número. El Señor sabe cuántos son. Nadie más puede colarse, ni nadie se puede quitar. Por eso está la parábola esta de las bodas, ¿no? Que llega uno y no estaba vestido para la boda y le dice, ¿tú qué haces aquí? Al Señor no se le puede colar nadie, hermano. Entonces, cuando habla aquí, está hablando de un tiempo limitado. ¿A qué se refiere esto, hermanos? O la postura pactual, vamos a llamarlo así, ¿a qué se refiere cuando dice 42 meses o cuando nos habla de estos 3 años y medio, que es un tiempo limitado? ¿Cuándo? Desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Hasta su segunda venida. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo. Aunque hay alguna postura que cree que eso se cumplió en el año 168 al 165, cuando los judíos cayeron bajo Antíoco Epífanes, que fue ahí cuando esto se cumplió. Pero hermanos, aunque sea ahí o no sea ahí, a lo que el Señor está hablando, esto es más un tiempo limitado, es algo que el Señor ha establecido. Dijo 42 meses y serán 42 meses. Una pregunta, ¿tú crees que el Señor sabe el día, la hora y el momento en que tú vas a morir? ¿Alguien le puede quitar? ¿Alguien le puede añadir? Nadie, hermano. Tu tiempo y mi tiempo están limitados. El Señor lo sabe. Es que burlé la muerte. No, no era el momento. No era el momento. Era cuando el Señor tiene el día, la hora y el momento. Y de eso nadie vamos a escapar. Nadie, por más cremas que te pongas, por más cirugías que te hagas, eso no va a alargar más allá. El Señor ya tiene tu tiempo. Entonces, hermanos, cuando la Biblia nos habla de estos dos testigos, dejemos de especular quiénes son. Si son Elías, si son Moisés, si es Enoc, o Enoc y Elías, o quiénes son. El mismo versículo 4 nos dice quiénes son, y no menciona ni a Elías ni menciona a Moisés. ¿Por qué el Señor tendría que ponerle como un enigma a los cristianos? Te voy a decir quiénes pudieran ser. Pues les hubiera dicho quiénes son. Pero el Señor es bien claro y dice, ¿quiénes son estos? El versículo 4 dice quiénes son. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante de la tierra. Hermanos, tú y yo no podemos leer Apocalipsis si no también no podemos leer Apocalipsis si no tenemos un sustento en las profecías o en los libros de los profetas. Para leer Apocalipsis, muchas de las cosas que Juan dictó o que Juan escribió ya estaban escritas en las profecías. Cuando Juan hace referencia a los 2 olivos y cuando hace referencia a los 2 candeleros, Juan se está enfocando en un pasaje de Zacarías capítulo 3
y capítulo 4. No crees que él se lo inventó y dijo, estos son... No, lo está sacando de ahí. La referencia viene de Zacarías capítulo 3, capítulo 4. Vamos a leer Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 10. Hermanos, ¿me estoy explicando o voy muy rápido? ¿Sí? Ok. Fíjense lo que dice un comentarista. Dice, hay un pasaje, antes de leer Zacarías 3, dice, hay un pasaje interesante en Zacarías que nos da un prototipo de los dos testigos de Apocalipsis. Zacarías tiene una visión en la que ve un candelabro de oro macizo, encima hay un cuenco de aceite y un olivo a cada lado. El candelabro alumbra sin que nadie tenga que mantenerlo, pues el aceite de oliva que fluye de los olivos al cuenco lo alimenta constantemente. El mensaje de Dios a Zacarías era que la obra de Dios, la reconstrucción del templo, se llevaría a cabo no con fuerza ni con poder, sino con su espíritu. O sea, el templo lo van a reconstruir no con fuerza, no con poder, la reconstrucción será por mi Santo Espíritu. Dice, Zacarías pregunta por el significado de los olivos y las ramas que suministran el aceite, y el ángel que le habla le dice, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En otras palabras, el poder de Dios para sostener su obra fluye a través de dos individuos apartados para la tarea. En el contexto de Zacarías, estos dos individuos son Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el actual gobernante de Judá. También podemos ver aquí una prefiguración de Jesucristo, ya que el Mesías combinaría los oficios de sacerdote y rey. Hermanos, ¿a qué me refiero con esto? Mira, vamos a leer Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 10. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, y dijo, Jehová, Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle sus vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan una mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. El ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así es Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Entonces, Josué aquí estaba siendo el sumo sacerdote, era el papel. Pero en el capítulo 4, versículo 1, nos habla, Zacarías 4, versículo 1, dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado del sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel,
que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hasta ahí. Vamos a brincar. No, hasta ahí lo vamos a dejar. Hermanos, Josué como sumo sacerdote, Zorobabel como descendiente del rey. Hermanos, ¿que la iglesia no es un reino de sacerdotes? Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Ya lo estudiamos. Y nos hizo reyes, ¿y qué? Y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En otra versión dice, ha hecho de nosotros un reino y nos hizo sacerdotes que sirven a Dios su Padre. A Él sean el poder, la gloria por siempre. Así sea. Reyes y sacerdotes. Hermanos, ¿qué le dijo Hechos 1:8? ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia? Y recibiréis poder y me seréis testigos. Recibiréis poder y me seréis testigos. Me seréis testigos. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Hermanos, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia es estos dos testigos? Porque es la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué si todos los pasajes que hemos leído, por eso yo, acuérdense que cuando estuvimos viendo capítulo con capítulo les preguntaba, ¿quiénes son los candelabros? Y ustedes me respondían, las iglesias. ¿Por qué cada vez que yo les preguntaba quiénes eran los candelabros, ustedes me decían las iglesias? ¿Por qué ahora en el capítulo 11 ya no deben de ser las iglesias? O la iglesia. Porque ahora sí tienen que ser personas literales. Si todo el tiempo decíamos que eran el candelabro, ¿y quién se pasea por el candelabro? El Señor Jesucristo. Hermanos, ¿y el candelabro cómo se mantenía encendido? Por el aceite. Por el aceite. Hermanos, es por ello nosotros estamos encendidos por el Espíritu del Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermanos, si tú eres creyente, si tú eres cristiano, tú no te puedes esconder. Ni en tu trabajo, ni en la calle, ni en tu casa. Tú debes de dar testimonio que eres creyente. Hermanos, no podemos concebir que un día vayan a tu trabajo y pregunten, oye, ¿aquí trabaja un cristiano? Y digan, ¿ah, un cristiano? No, aquí no. Sí, aquí no. No. Sí, Iván va a camino de santidad. Iván va a camino. No, aquí es bien grosero. Le roba el maíz al patrón, llega tarde, no va, no hace, ese no es cristiano. Ya hablé lo que me dijo la hermana Rosa. No es cierto. Hermanos, no podemos escondernos. ¿Por qué? Porque el Santo Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Y si el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Testificar a Cristo. Decía el pastor Suger Michelin, decía, si a ti, aquí como persona, te pusieran un apodo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el apodo que te pusieran? ¿Realmente el apodo que te pusieran sería cristiano? Te identifican tanto con Cristo que dirían, hay que ponerle cristiano. O sería lo último que te dijeran.
Hermanos, no podemos esconder lo que hay dentro de nosotros. Ay, a mí no me gusta hablar con esa persona. Quiero que te sientas con ella, puro hablar de Dios, puro hablar de la Biblia, y viene y te saca la Biblia, y que la palabra de Dios, y que me enfada. Pues claro, va a hablar lo que tiene. Va a hablar lo que tiene. Hermano, con las personas que te juntas, ¿por qué te juntas? ¿Por qué te gusta convivir con ellos? ¿Porque es un tiempo de edificación donde aprendes, creces? ¿O porque nada más pasas el rato padre, el rato bien, me divierte, me hacen sentir bien? ¿Cuál es? Y no estoy hablando de la gente de fuera, aún de la misma gente de aquí. ¿Cuál es? ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Cristianos o no cristianos? No cristianos. ¿Qué compañerismo hay? La luz con las tinieblas. No, es que yo respeto. Lo respetas demasiado. Lo respetas demasiado. Porque no lo incomodas. Hermanos, dice que estos dos testigos, no voy a pensar, estos dos testigos, dice, y daré a mis dos testigos que profetizan por 1200 días vestidos de silicio. ¿Cómo? Vestidos de silicio. ¿Por qué vestidos de silicio, hermanos? ¿Por qué lleva la vestidura de silicio? ¿A qué se refiere con vestido de silicio, hermanos? Como los avisos de las trompetas, cuando dice que la iglesia militante está vestida de silicio, es un llamado al arrepentimiento. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? Dios los ama. ¿Ese fue? El Señor quiere lo mejor para tu vida. Ese fue el mensaje, fue arrepiéntanse. Ese fue el primer mensaje del Dios amoroso, del Cristo amoroso. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si Dios mismo se tuvo que encarnar para venir a la tierra, algo no anda bien. Celebramos la Navidad y decimos, ay, nació un niño Jesús, qué bueno, y todo lo vemos bueno. Preocúpate, algo no anda bien. Que el Dios santo y glorioso, el eterno, el santo, 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 se haya tenido que hacer carne para morar en este mundo. Algo no anda bien. ¿Y sabes qué no anda bien? Tu vida y mi vida no anda bien. Que fue Dios quien tuvo que venir a salvarnos, porque el hombre por su propia cuenta jamás iría en busca de Dios. Jamás iría en busca de Dios. Hermanos, la iglesia militante, la iglesia que estamos aquí terrenalmente ahora, estamos vestidos de silicio. Pero la iglesia que ya está con el Señor está vestida de lino fino. Lino limpio y resplandeciente. Sus vestiduras blancas para recibir al Rey. Para recibir al Rey. Nosotros seguimos vestidos de silicio y decimos, ven Señor Jesús. Pero la iglesia celestial que ya está allá, vestida de lino fino, hermano. De lino fino. Hermano, Jeremías capítulo 5, versículo 14. Vamos a encontrar cómo la iglesia militante, al ser testigo, al profetizar, y cuando hablo de profetizar, entienden que estoy hablando por predicar la palabra. Cuando se predica el evangelio es ese fuego consumidor. Jeremías capítulo 5, versículo 14. Dice, por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué dijeron esta palabra? He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Por eso es que dice, hermanos, en Apocalipsis capítulo
5 dice, y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. ¿A poco te imaginabas a dos personas literales? ¡Wow! Dragón. El profeta dragón. No, hermano. Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. De la misma manera. Hermano, los dos testigos es la iglesia militar. Y me seréis testigos. Me seréis testigos. Recibiréis poder y me seréis testigos. Testigos. La iglesia es quien testifica la palabra de nuestro Dios. Yo creo que la vamos a dejar hasta aquí, hermanos, porque si sigo el 7, vamos a dejar ahí. Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar, hermanos. El tema de hoy, yo creí que sí vamos a abarcar todo el 11, pero me explayé en otras cosas, pero gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, hermanos, el evangelio es dulce en nuestra boca, amargo cuando es rechazado, porque sabemos que viene el juicio de Dios, pero cuando lo proclamamos es como un fuego consumidor, consumidor. ¿Sale? Entonces, hermanos, esta es la postura que nosotros abrazamos cuando hablamos de los dos testigos. No esperamos que vaya a venir ni Elías, ni Moisés, ni no. Ellos ya vinieron, su tiempo fue. Está la iglesia, hermano. La iglesia quien debe testificar, de proclamar la palabra de Dios con sus fuerzas, con el poder de su Santo Espíritu. Vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Porque así como decíamos, Señor, tu palabra es fuego consumidor, tu palabra es una espada de dos filos, mi Dios. Que cuando la hablamos, Señor, es dulce, cuando es rechazada, es amarga, Señor. Pero tu palabra, Señor, cuando la predicamos, cuando la leemos, penetra nuestro corazón y nos hace ver, Señor, las cosas en las cuales estamos fallando, en las cuales, Señor, nos estamos equivocando, en las cuales, mi Dios, estamos en pecado. Y tu Santo Espíritu, Señor, se conquista. Y tu Santo Espíritu, Señor, a la vez nos redarguye. Tu Santo Espíritu, Señor, nos lleva hacia el arrepentimiento para poder vivir una vida en santidad, mi Dios. Gracias, Señor, porque aunque leímos muy pocos versículos, pudimos aprender, Señor, que somos nosotros como iglesia quien debemos testificar. Muchas veces esperamos que alguien más vaya y lo haga. O yo no tengo tiempo para hacerlo. O ese no es un llamado. No es que si tengamos un llamado, es un mandato que tú nos das. Ir y predicar el evangelio. Si realmente el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, el aceite mora dentro de nosotros, por ende, Señor, iluminaremos. Por ende, predicaremos la palabra de Dios. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no lo hacemos. Porque muchas veces, Padre eterno y glorioso, queremos esconder la luz cuando la luz no puede ser escondida. La luz brilla. Señor, yo te doy gracias por la iglesia, gracias por la vida de mis hermanos que en este momento se están levantando y pones en ellos, mi Dios, el querer como el hacer, de ir y predicar y testificar tu palabra, Señor. De ir y predicar tu mensaje de arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. De ir y predicar que hay un Cristo resucitado y que hay un Cristo que vendrá por segunda vez, ya no como siervo, sino como juez. Yo te doy gracias, Dios, por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por cada una de las personas que se les ha predicado el evangelio y por aquellas que se les predicará. Señor, solamente tú puedes hacerlas venir aquí. Señor, obra en sus vidas. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Salúdense los unos a los otros y viernes.
Bueno, de este viernes al otro tenemos cena de matrimonios. Invita a un matrimonio, por favor, invítalo, todavía como creo que van 35 matrimonios. Entonces van 70 personas, tenemos capacidad para 100. Que fue lo de la vez pasada, vimos que sí pudimos con 100. Entonces, invita a un matrimonio próximo viernes, cena de matrimonios aquí, es gratuito. Y sábado, evangelismo. Al día siguiente a las 5:30.